Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. 4 cristianos asesinados y aldeas arrasadas en un nuevo ataque en Mozambique. Según estimaciones de la ONU, unas 128.000 personas han tenido que huir de la región afectada. Al menos 4 cristianos han sido asesinados por yihadistas en el norte de Mozambique en la última oleada de ataques de una insurgencia que comenzó en 2017. Aunque la insurgencia comenzó en la provincia de Cabo Delgado, afecta también la provincia de Nampula, que limita al sur, donde han tenido lugar los últimos actos violentos. La situación ha sido especialmente dramática en el distrito de Memba, cerca de donde la hermana María de Kopi fue martirizada en septiembre de 2022 cuando su misión fue atacada. Según declaraciones a ACN de Monseñor Alberto Vera, obispo de la diócesis de Nacala, que incluye Nampula, desde noviembre pasado han sido atacados varios asentamientos y se han incendiado cientos de casas. Además, hay noticias de personas secuestradas, entre ellas mujeres y niños, por parte de los terroristas que se declaran leales al Estado Islámico. Ha sido una semana de terror y mucho sufrimiento. Padres e hijos han tenido que huir a lugares más seguros. Miles de familias están sufriendo y tratando de escapar de los terroristas. La situación es muy confusa y en algunos lugares la mayoría de las casas han sido incendiadas y se han producido asesinatos, ha declarado el obispo en un mensaje enviado a la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, ACN. El terror está en todo el distrito de Memba y también en el norte y este del distrito de Herati. Memba es una ciudad desierta, dice Monseñor Vera. En al menos una de las aldeas, añade el obispo, 4 cristianos han sido asesinados y uno de ellos habría sido decapitado. También fue informado el prelado que al menos 2 capillas han sido destruidas por los insurgentes. Según estimaciones de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, alrededor de 128.000 personas han huido de las regiones afectadas. El temor a nuevos ataques y la persistente inseguridad siguen provocando nuevos desplazamientos, que además destaca un brote de cólera que también está afectando a Memba. Monseñor Vera afirma que la Iglesia está ayudando como puede. Necesitamos sobre todo alimentos y suministros básicos para los más necesitados, especialmente mujeres y niños, y también para nuestros sacerdotes. Por favor, recen por nosotros en esa situación incomprensible e intolerable. Rogamos a Dios que nos ayude y nos conceda paz, y pedimos al gobierno mozambiqueño que combata a estos terroristas, pero no solo con medios militares, sino también a través del diálogo y la mediación internacional. Mozambique ha sido clasificado como país de persecución en el Informe sobre la Libertad Religiosa en el Mundo 2025, publicado en octubre pasado. La situación en Cabo Delgado es el principal factor de preocupación en el país de poco más de 32 millones de habitantes. ACN apoya a la diócesis de Nampula a través de diversos proyectos: asistencia a personas desplazadas, apoyo psicosocial a comunidades traumatizadas, así como la denuncia de ocupaciones ilegales de tierras que afectan a propiedades eclesiásticas. La Fundación colabora con la Iglesia Católica para proporcionar apoyo tanto espiritual como de emergencia a las comunidades necesitadas. ACN contribuye a mantener abiertas las puertas de la educación cristiana en Tierra Santa. En vista de que el desempleo afecta desproporcionadamente a la comunidad cristiana, y como gesto en este Jubileo de la Esperanza, el Patriarcado Latino de Jerusalén ha tomado la decisión de condonar las deudas a los alumnos de todas sus escuelas. Aunque los cristianos sean, después de los judíos y los musulmanes, el más pequeño de los 3 principales grupos religiosos de Tierra Santa, la Iglesia Católica gestiona la mayor red de escuelas de la región. Sin embargo, aún más importante es que las escuelas católicas son únicas en cuanto a la composición de su alumnado y su misión. Tenemos más de 20.000 alumnos y en todas nuestras escuelas existe la posibilidad real de que personas de diferentes religiones se conozcan, se respeten, aprendan juntas y establezcan relaciones que duran toda la vida, afirma el padre Davide Meli,
canciller del Patriarcado Latino de Jerusalén, frente a ACN en su oficina internacional. El porcentaje de estudiantes cristianos varía según la región. En Israel, el 83% de los estudiantes son cristianos, en Jordania el 57% y en Palestina solo el 35%. La educación católica consiste en transmitir valores concretos y crear relaciones, pero no es tanto una cuestión social como antropológica. Jesucristo es el maestro por excelencia. En nuestro contexto, la escuela es un lugar donde personas de diferentes religiones y diferentes sociedades aprenden a vivir según los valores del Evangelio, y allí aprenden a relacionarse consigo mismas y con los demás según esos valores, añade el sacerdote, que lleva muchos años viviendo y trabajando en Tierra Santa. George Akrush, director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos del Patriarcado Latino de Jerusalén, afirma que las escuelas también son un activo importante para mantener a los cristianos en sus países de origen. Si los padres no pueden garantizarles a sus hijos una educación cristiana de calidad, lo más probable es que se marchen, como han hecho tantos otros en las últimas décadas, en busca de una vida mejor en Occidente. Es por eso que el Patriarcado Latino considera que cerrar una escuela es cerrar una parroquia y privar de futuro una iglesia viva en la tierra de Jesús, añade. Sin embargo, cuando se les pregunta, los jóvenes cristianos de Tierra Santa dicen que quieren quedarse. Estamos profundamente comprometidos con la preservación de una comunidad cristiana viva y fuerte en Tierra Santa. He realizado un sondeo que demuestra que el 93% de nuestras generaciones más jóvenes siguen estando orgullosas de formar parte de Tierra Santa. Sienten que es una especie de vocación, que es el plan de Dios, que Él quiere que permanezcamos en su tierra natal, la tierra de la encarnación y la salvación, dice Akrush. Pero esto plantea un dilema al patriarcado, porque en un clima económico muy difícil, causado por una sucesión de acontecimientos como la pandemia y luego la larga guerra en Gaza, los cristianos han sido proporcionalmente los más afectados, lo que significa que cuanto mayor es el número de alumnos cristianos en una escuela cristiana, mayor es el déficit, explica. Ante esta situación, el patriarca Pier Battista Pizzaballa ha decidido que es necesario tomar medidas. Entre cerrar las escuelas o rechazar a las familias con deudas, ha elegido una tercera vía, una opción de esperanza. El patriarca ha dicho que, dado que este es el año del jubileo de la esperanza, y dado que parte de la práctica en un jubileo es perdonar las deudas, su decisión es perdonar todas las deudas escolares acumuladas, excepto las correspondientes al año escolar actual. Básicamente ha cancelado de un plumazo millones en deudas, lo que desde un punto de vista puramente financiero ha molestado a algunos, pero ha sido lo correcto, explica el padre David Emeli. Muchas de nuestras familias estaban muy preocupadas por esta razón, y cuando él condonó esas deudas lo vieron como un signo de dignidad, de que la iglesia está con ellos, de que se preocupa por ellos, añade el canciller. Según George Akrush, la tasa general de desempleo en Cisjordania, por ejemplo, es del 40%, mientras que entre los cristianos asciende al 72%. Esto se debe a que la mayoría de las familias cristianas trabajan en el sector turístico, que lleva muchos años sumido en una profunda crisis. Debido al colapso total del sector turístico y de los negocios afines, los padres ya no pueden pagar ni siquiera una pequeña parte de la educación de sus hijos, añadiendo que la condonación de la deuda ha supuesto un gran alivio para muchos hogares cristianos. A pesar del enorme riesgo financiero, el patriarcado pronto ha descubierto que Dios nunca puede ser superado en generosidad. Apenas unos días o semanas después de este anuncio, nos han contactado personas deseosas de hacer cuantiosas donaciones para la escolarización. Así que el dinero que ha salido por una ventana ahora está entrando por una puerta, dice el padre David Emeli. Obispos nigerianos. No se puede lograr una paz duradera con silencio o demoras. Los obispos católicos de Nigeria advierten sobre la escalada de violencia y piden medidas urgentes para proteger la vida y la libertad religiosa. ACN hace eco del llamamiento urgente de la Conferencia Episcopal Católica de Nigeria, que advierte sobre la profundización de la crisis de seguridad en el país y su devastador impacto en las comunidades cristianas y otros grupos vulnerables. En su declaración titulada Paz en Nigeria, pasar de la fragilidad a la estabilidad, publicada el 25 de noviembre, los obispos denuncian la violencia persistente
que se ha cobrado innumerables vidas, destruido hogares y desplazado a familias, especialmente en las regiones del norte y del cinturón central. La deplorable situación de seguridad de nuestra nación, Nigeria, y el debate actual que está caldeando el frágil clima social y religioso del país son realmente preocupantes. Mientras grupos asesinos siguen sembrando el terror entre ciudadanos indefensos, condenamos enérgicamente estas atrocidades que han causado un sufrimiento indescriptible a muchas comunidades. Destacan que estos ataques han afectado profundamente a las zonas de mayoría cristiana. Es motivo de gran preocupación que varias comunidades predominantemente cristianas, especialmente en las regiones del norte y del centro del país, hayan sido objetos de repetidos y brutales ataques que han causado numerosas víctimas y la trágica pérdida de muchas vidas cristianas. Los obispos insisten en que las autoridades federales y regionales deben cumplir con su deber constitucional de proteger la vida y garantizar la rendición de cuentas. El gobierno tiene tanto la responsabilidad como los medios para poner fin a esta violencia y no debe permitir que siga prevaleciendo la impunidad. La paz duradera no se puede lograr con silencio o demoras. Requiere justicia, valentía y un compromiso firme con la santidad de la vida humana. En los últimos meses, los relatos de los medios de comunicación y los debates internacionales sobre la violencia en Nigeria han minimizado en ocasiones la gravedad de la situación o han alimentado la polarización, convirtiendo una tragedia humana nacional en interpretaciones contradictorias en lugar de centrarse en el sufrimiento de las víctimas. Los obispos responden a este debate instando a la claridad y el equilibrio a la hora de describir la crisis. Estas condiciones insoportables y prolongadas han dado credibilidad a las acusaciones de genocidio en algunos sectores. Sin embargo, conscientes de la dignidad sagrada y el valor inestimable de toda vida humana, nos preocupa igualmente que los musulmanes y muchos otros ciudadanos inocentes de diversos orígenes étnicos también hayan sido víctimas de esta misma crueldad que sigue profanando nuestra humanidad común. Las tragedias recientes ilustran la magnitud de la crisis. El secuestro de 265 estudiantes y profesores en Papiri, estado de Níger, el secuestro de 25 jóvenes en Kebbi y 13 agricultoras en Borno y la masacre de más de 70 personas en el sur de Taraba y el desplazamiento de miles de personas en esa zona, entre otros. Estos acontecimientos, junto con el asesinato del general de brigada Musa Uba y de varios miembros del personal de seguridad, revelan hasta qué punto la criminalidad ha penetrado en la vida nacional. La Conferencia Episcopal de Nigeria insta al gobierno nigeriano a que cumpla con su deber constitucional de proteger la vida y los bienes de todos los ciudadanos, investigue las denuncias de retrasos en las respuestas de seguridad y garantice el regreso seguro de las personas secuestradas y las familias desplazadas. Los obispos expresan su preocupación por las violaciones de los derechos de las minorías cristianas en varios estados del norte, la denegación de terrenos para la construcción de iglesias, en particular dentro de las instituciones federales, y la destrucción de lugares de culto cristianos, especialmente en el momento álgido de la insurgencia de Boko Haram. Son cuestiones que exigen una acción urgente y decisiva por parte del gobierno. La extralimitación de los tribunales de la Sharia en algunos estados plantea graves preocupaciones constitucionales, ya que amenaza el carácter secular de Nigeria y vulnera los derechos de las minorías cristianas. ACN se suma a este llamamiento e insta a la comunidad internacional a no permanecer indiferente ante esta tragedia. Proteger a las comunidades cristianas y salvaguardar la libertad religiosa es esencial para la estabilidad y el futuro de Nigeria. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.